Hola, bendiciones a cada uno de ustedes. Bueno, en esta ocasión me toca a ustedes impartirles la clase, nuestra penúltima clase que tenemos de la materia de vida devocional. En esta clase vamos a darles en un momento más el nombre que vamos a tener y pues quiero felicitarte para lo que tú has llegado en este tiempo de escuela de ministerios, que ha sido un tiempo de gran bendición el poder estar compartiendo con ustedes y también en el que quiero recordarles un pequeño resumen de lo que hemos visto en estas dos clases anteriores. Primeramente tuvimos la clase de edificar al nuevo en la fe. Y es una clase que impartió Kiki Angie, que la verdad, muy buena la clase, y donde Dios nos habló de gran manera. Quizás quebrantó un poco nuestra carne. ¿Y en qué vamos a quebrantar nuestra carne? Porque a veces nos sentimos de que todo lo sabemos y no queremos enseñarles a otros. Y mira, creo que si tú has tenido este conocimiento de escuela de ministerios, es porque Dios literalmente te ha llenado de esa sabiduría que Él ahora quiere que tú compartas a otros, perdón. Y también la clase que tuvimos en el mes de agosto, que fueron dos invitados, muy, literalmente, ¿cómo llamar la palabra? Que nos llegaron, literalmente, y tocaron nuestro corazón de una gran manera. Al menos la clase que dieron el día viernes, los pastores de Zacatlán de las Manzanas, Mauricio y Jackie. Una clase donde no nada más nos enseñaron dos videos de comida, cómo es el hospedaje con las personas que van y los visitan, sino que la palabra principal en este tema que fue la palabra amor. Y el día sábado una clase que no lo voy a llamar más clase, sino una forma de testimonios, vivencias que han tenido Fabio y Tati en este tiempo, que misioneros de Brasil ahora en México, donde podemos ver el amor que las personas tienen hacia nosotros, que a veces no teniendo nada, ellos dan todo para nosotros, y lo dan de la mejor forma, y lo dan más que nada con ese amor. Y al menos a mí en esas dos clases quebrantó grandemente mi vida, pero también vemos una forma diferente ya de lo que es ver, cómo es de que nosotros debemos de recibir a una persona cuando llega a nuestra casa. Y recuerda, cuando llega a tu casa no es literalmente, aunque quizás voy a decir esto, los que están casados que dices, ahí viene mi suegra o viene un familiar que no tanto quiero. Al contrario, recíbelo con amor en este tiempo. Cuando llegue a tu hogar esa persona que no congenias en muchas cosas, porque en todas las familias nos pasa que hay alguien con los que no congeniamos. Pero recuerda que en este tiempo tú tienes que hacer es recibirles con amor, porque el Señor así nos recibe a nosotros, nos recibe con ese amor, nos abraza muy grandemente. Y pues fueron dos clases que impactaron mi vida y sobre todo sus testimonios que llegaron literalmente al fondo de nuestro corazón. Y pues también ahí nos dejaron una tarea del día viernes, que esta tarea no quise subirlo antes porque muchos tienen actividades y ahora sí ya les puedo decir cómo la vamos a entregar. Bueno, en sus manuales de vida devocional vamos a hacer lo siguiente. Van a entregar en la clase del día viernes, que dice ahí en sus hojas clase 3 y 4, van a añadir en la clase 3 el resumen que les dieron los pastores de Zacatlán. Del día sábado no vamos a hacer resumen de clase. Vamos a hacer literalmente, y vas a notar cuál fue la vivencia, qué fue lo que te impactó de esa clase. Y ahí vamos con la tercera hoja. Vas a añadir la fotografía, una hoja donde vas a añadir la foto donde estás con la persona que invitaste a tu casa. No sé si la hayas invitado a desayunar unos ricos chilaquiles con un huevito estrellado y un coctelito de fruta, un cafecito y un jugo. Lo hayas invitado a comer y le hayas preparado unas ricas milanesas. O quizás una cena donde hayan sido los protagonistas unos tacos al pastor. No sé qué es lo que tú hayas hecho, pero esa hoja la vas a añadir. Vas a añadir la fotografía donde tú estés con la persona sentado en la mesa, ahí viendo esos alimentos que literalmente cuando revise sus manuales se me va a antojar lo que hayan hecho. Pero vas a añadir también cuál fue la vivencia que tú tuviste al invitar a esta persona.
y vas a notarme cómo fue que lo recibiste, cómo fue la plática dándose, qué le hablaste en esa plática. Lo que tú me vas a notar es literalmente cuál fue la vivencia que tuviste con esta persona al invitarlo a tu casa. Y pues es de bendición para cada uno de nosotros. Y yo también voy a hacer esa tarea. La estaré subiendo igual por grupo de WhatsApp con sus respectivos encargados de grupo, para que vean que es una tarea que no nada más se las dejo yo a ustedes, yo también la voy a aplicar. Y pues me voy a poner con ustedes también a hacer esa tarea. Y bueno, ahora sí entramos a nuestra clase número 5. Que híjole, ya me huele como que graduación de muchos de ustedes. Y bueno, la clase se llama visitar a los enfermos, visitar a los que están en prisión, visitar a los que están afligidos o pasando alguna prueba. Cuando vemos estos temas son tres puntos muy importantes, son 3 clases en realidad, pero en este momento me voy a centrar yo en la clase de visitar a los enfermos. Posteriormente subiré otra clase donde hablaré de los otros dos temas, que es visitar a los que están en prisión y visitar a los que están oprimidos pasando por alguna prueba. ¿Y por qué me quiero adentrar en esta clase? Porque visitar a los enfermos es un panorama muy grande. Y es una clase donde en este tiempo va a haber un parteaguas en nuestra vida, y lo declaramos en fe y en Cristo Jesús, que Él es el quien va a abrir nuestros oídos. Así es de que en el lugar donde tú estés, yo pido de que antes de que demos esta clase, cierres tus ojos, inclines tu rostro y Padre, en este tiempo donde vamos a recibir esta clase, Señor, que sea una clase donde tú hables a nuestras vidas de forma personal. Y Señor Jesucristo, aún así trae sanidad en cada uno de nosotros. Creemos, Padre Santo, que en este tiempo donde vamos a tomar esta clase va a ser de gran bendición para nosotros. Va a ser un tiempo donde tú vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Y aún así, Padre Santo, te pido porque tú seas el quien quite todo distractor en este momento, Señor Jesucristo. Y igual todo aquello que nos quiere interrumpir en poder tener esta clase, Señor Jesús. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Y bueno, para iniciar esta clase te voy a hacer una pregunta muy importante. No pregunta, vamos a hacer algo diferente ahora. Piensa en una persona, quien tú quieras, que necesita sanidad, que esté enferma, que esté pasando por alguna prueba muy fuerte, muy difícil, o por alguna persona que esté en prisión. Piénsala, anótala ahí en tus apuntes, ponle colorcito, no sé si la quieras encerrar, rayar o como tú tomes tus apuntes. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener algo muy importante, que es lo que vamos a estar hablando en esta clase. Y bueno, ahora sí entramos primeramente en nuestra clase. En la primera clase que vamos a tener es visitar a los enfermos. Y vamos a ponerle como un subtítulo: creemos que los enfermos sanarán. Y bueno, aquí sí quiero entrar con algo muy importante. Cuando vemos en la escritura dice que Jesús en la cruz nos da la sanidad. Y aquí vemos que cuando Él sanaba a un enfermo le decía: tu fe te ha salvado y no te ha sanado. ¿Por qué decía esto? Bueno, vamos con esto. Porque la palabra salvación viene del griego sozo, que esto es no solamente salvación, sino que lo investigamos un poquito más, y sozo del griego significa que es ser rescatado, que fuimos pagados por un precio, un rescate, y también que somos protegidos del peligro. Y no es que incluya solamente sanidad, sino que incluye todos estos temas. Y bueno, de aquí arrancamos para nuestra clase. Ahora, nuestra salud es restaurada. Somos hechas personas completas en Cristo Jesús. Jesús es nuestro sanador y salvador. Subraya ahí sanador y salvador, porque vamos a estar tocando estas dos palabras constantemente en esta clase.
Y ahí viene una pregunta. ¿Somos sanos por la obra completa de la cruz, que es la gracia, o debemos hacer nuestra parte, que es justicia? Justicia podemos ver lo que es méritos. Y te voy a dar la respuesta grande, y una respuesta que a lo mejor la conoces, pero no sabes bien por qué. Primeramente, la sanidad es el punto medio de la cruz. Y esto es la obra redentora que tenemos. ¿Y qué es esto? El lugar donde gracia y justicia se besan literalmente. ¿Y a qué vamos con gracia? La gracia es que Jesucristo en la cruz lleva las enfermedades y dolencias de cada uno de nosotros. Somos sanos por sus llagas, y lo más importante, Él rompe maldiciones familiares. ¿Familiares en qué voy? En algunas enfermedades. Rompe también pobreza en tu familia. Él rompe toda esa maldición generacional que tú estás cargando de tus ancestros. Ya entendiendo esto, nosotros podemos hacer algo muy importante, que nosotros le debemos dejar la queja y perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. ¿Por qué? Porque nosotros a veces guardamos represalias contra las personas, o bien escuchamos esa frase que muchos dicen: perdono, mas no olvido. Recuerda que la misma palabra de Dios nos dice que deberás de perdonar a tu hermano 70 veces 7, no nada más cada que me acuerdo. Este es el punto importante que nosotros debemos de tener. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer también? Renovar nuestras mentes y también conocer nuestro cuerpo y obedecerlo. Bueno, aquí vamos a leer algo muy importante. En la tercera epístola de San Juan 1, versículo 1 y 2, vamos a ver esto. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí es donde la espiritualidad determina la salud del cuerpo. Y bueno, cuando nosotros vemos esto, cuando estamos literalmente viéndolo de otra forma, desde que nosotros fuimos formados del vientre de nuestra madre, fuimos moldeados sin ninguna enfermedad. ¿Pero qué significa esto? Las enfermedades son para glorificarnos en medio de ellas, y nos lo dice la Biblia. Y un ejemplo muy, muy básico que podemos ver es cuando vemos lo del aguijón de Pablo en la carne. Cuando muchos hablan de lo que es el aguijón, muchos dicen que es la enfermedad que Pablo tenía. Sin embargo, nos dice: un mensajero enviado por el diablo para poderlo atormentar. Sin embargo, podemos verlo que él nunca dice que es una bendición de Dios que le está dando. El contraste que nosotros vemos aquí es de que él usa el aguijón para mantenerlo humilde. Subrayo humilde en tus apuntes. Y el propósito que tenemos en esto que podemos ver en este ejemplo del aguijón de Pablo es de que es la humildad y el poder de Dios para perfeccionarlo en su vida a través de la debilidad. ¿Qué es lo que vemos ahora? Que Pablo, a lo mejor, en vez de maldecirse o reprocharle a Dios lo que él tenía, él lo tomó como una bendición. Y a lo mejor a muchos nos va a costar demasiado a veces poderlo ver de esa forma. Pero vamos ahora en otro punto importante, donde vamos a nuestras Biblias, en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 9, ahí es donde vemos que dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. Y cuando dice que es poder de Dios para glorificarse, es para poder sentir esa paz que el Espíritu Santo nos da. Amén. Ahora bien, si nosotros resumimos esto primero que hemos visto en este pequeño momento de clase, podemos ver que a través de la enfermedad nosotros debemos de glorificar a Dios, y lo podemos ver también en Romanos 12:28. Y al contrario, ¿qué nos dice la ciencia de enfermedades? Que literalmente son cosas que nuestro organismo empieza a adquirir de generaciones. ¿Y qué vemos? Que esto nos lo dice la Real Academia. Y voy a enfatizar muchísimo en este tema.
Cuando hablamos de enfermedades podemos pensar en bastantes, desde cáncer, puedes pensar diabetes, todas las enfermedades que tú quieras. Y a lo mejor sí, la ciencia dice eso, pero lo que Dios dice en otra forma de enfermedades es de que nosotros nos debemos de glorificar en medio de ellas. Y te voy a dar un testimonio, mi testimonio que tuve. En el año 2006, a mi papá lo diagnosticaron cáncer. Él empezó con una anemia, hicieron estudios y estudios y estudios, le diagnosticaron cáncer de colon. Y pues aquí vemos de que años atrás, en el 2004, mi abuela falleció de cáncer. Y cuando él se enfermó de cáncer, la familia de él le dijo que pues era una enfermedad generacional. Y cuando él se enferma de cáncer, en el 2006 él estuvo en tratamiento médico, pero a nosotros el médico nos habló con la verdad y nos dijo, a él solamente le quedan 6 meses de vida. Cuando a mí me dieron esa noticia, fue una noticia donde literalmente me quebrantó demasiado. Hubo un momento en el que yo le reclamé a Dios lo que estaba pasando. Le dije, Dios, si tú existes, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y más que nada le está dando a mi papá esta enfermedad. Pero después él me dijo el Señor, yo lo enfermé, pero también él quiero que se glorifique en medio de esa enfermedad. Mi papá, cuando él enfermó, literalmente él era una persona incrédula. No creía nada de lo que era la palabra de Dios. Y pues cuando él enfermó, él en ese tiempo, su refugio que literalmente él te encontró fue en la palabra de Dios. Estuvo leyendo la Biblia constantemente, y cuando él tomaba las quimioterapias, él decía, Señor, gracias por mi enfermedad. Y pues voy a decirlo de esta forma, mi papá ganó la vida eterna porque antes de él morir aceptó a Cristo en su corazón. Y cuando hablo de que aceptó a Cristo en su corazón, ¿por qué? Porque él venía de una familia católica. Y él, cuando enfermó, le dijo a sus hermanos, yo creo en un Dios vivo, y yo sé que si él a mí no me sana de esta enfermedad, voy a tener la vida eterna en Cristo Jesús, que es en el cielo. Mi papá falleció, pero aceptó a Cristo en su corazón. Y cuando él murió dijo, yo me voy al cielo. Fueron sus últimas palabras. Dios me está recibiendo con su mano y yo ya estoy sano en Cristo Jesús. Y en el lugar donde yo voy a estar, no tengo ninguna enfermedad. ¿Y a qué voy con esto? Mi papá murió en el 2007 y sin embargo, él nunca reprochó la enfermedad. Al contrario, dio gracias a Dios, lo alabó a Dios, cosa que a muchos, al menos yo me anoto también, nos cuesta trabajo poderlo entender, alabar a Dios en medio de la enfermedad. Pero si Dios él pudo hacer la vida en él de esa forma, de que hizo que a través de esa enfermedad él entregara su vida a Cristo, ¿qué no puede hacer en tu vida? Amén. Y bueno, vemos esta forma que fue una vivencia que yo tuve, pero también es testimonio que yo te puedo dar. Y ahora vemos de otra forma, en Marcos 16:20 nosotros vemos lo que Jesucristo encomienda a las naciones. Y aquí es donde vemos nosotros el ADN de su presencia. Y si podemos ver en bastantes pasajes de la Biblia, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 1 a 8, podemos ver que hay sanidad en la vida del hombre que se menciona muchísimo aquí en esta porción. También vemos en Hechos capítulo 5 versos 12 a versículos 16 otro testimonio grande, y aquí es donde podemos ver de que no hay límites para Dios. Ahora en otro ejemplo podemos verlo en Hechos capítulo 8 versículos 4 a 7, donde nos habla de Felipe. Y ahora sí vamos a ver lo más importante que yo quiero llegar en este punto de la clase, donde nos vamos a llevar
Por eso te digo que quise hacerlo de una forma separada, las 3 clases. Ahora te voy a dar el subtema otra vez de esta clase que se llama ¿Cómo poder orar por los enfermos? Punto número 1 es obedecer. ¿Y a qué voy con obedecer? Jesús nos mandó a sanar a los enfermos. Esto lo dice Mateo capítulo 10 versículos 8. Y no creas que vamos a leer todo, tú los vas a buscar con tiempo las citas bíblicas. Yo te voy a ir mencionando algunas, las vas a ir anotando, después tú con calma las lees. ¿Y a qué voy? Primeramente, la sanidad nos trae beneficios de la salvación y puedes verlo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y también lo podemos ver en Marcos capítulo 16, versículo 17, que dice la escritura: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y bueno, esto es lo que podemos ver literalmente nosotros, es obedecerlo, porque la Biblia nos lo está diciendo, y más que nada es un mandato que Dios nos ha dado. Punto número 2, la oración de fe. ¿Y qué crees? Que no es la oración, pon tu nombre, no es la oración de Julio, nada, es la oración de fe. Y esto lo podemos ver en Santiago, capítulo 5, versículo 15, que la escritura nos dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué es esto? Que oración que solo no tiene que ser solamente que tú ores porque estás hablando, tienes que hacerlo con esa fe, con esa convicción. ¿Por qué? Porque la oración es la que sale de nuestra boca, y recuerda que Él nos dio la autoridad para poder hablar por la enfermedad, por el nombre que ella tiene. Te voy a dar ejemplos, lo puedes ver en Marcos capítulo 11 versículos 23, lo puedes ver también en Lucas capítulo 4 versículo 39 con la suegra de Pedro, también lo puedes ver en Marcos capítulo 7 versículo 34 a versículo 35, en Hechos capítulo 3 versículo 6 a 7, donde nos habla del paralítico que literalmente lo tenían, y que básicamente puedes ver de que lo tenían ahí como causando lástima al pueblo para que le dieran la limosna, y cuando le dicen a ese paralítico que si tiene fe será sano, ahí podemos ver el milagro de lo que es una oración de fe. También lo puedes ver en Hechos capítulo 14 versículo 9, en Mateo capítulo 18 versículo 18 y Mateo 8 versículo 8 con el hijo del centurión. Y hablando de oración, primeramente quiero decirte que cuando nosotros oramos debemos de cuidar todo lo que sale de nuestra boca. ¿Y por qué voy con esto de que debemos de cuidar todo lo que sale de nuestra boca? Recuerda que nuestra boca tiene poder. Y ahora bien vamos a nuestra Biblia en Mateo versículo 17, verso 20 a versículo 21, y doy lectura y dice: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Recuerda que anteriormente en nuestras clases ya tuvimos lo que es la oración, ya tuvimos el ayuno, y aquí es a lo que digo, debes de cuidar todo lo que sale de tu boca. Ahora bien, ¿qué hacer para que nosotros tengamos fe? Punto número 1. Saber todo lo que la Biblia nos dice acerca de la sanidad y meditar en sus promesas día a día. No cada vez que yo me acuerdo o que voy a orar por alguien. No, tienes que meditar la palabra de Dios, y aquí es donde te hago hincapié y ese énfasis de que debes de seguir teniendo tus tiempos de vida devocional con Dios. Síguete haciendo ese hábito de lectura, porque así es como vamos a poder tener para poder aumentar nuestra fe. Punto número 2. Visualizar el milagro, y esto lo podemos ver en Marcos capítulo 5 versículo 28. Otro punto, en vez de hablar enfermedad, habla de sanidad.
Cree porque Dios te ha dado esa convicción de creer que su poder tiene poder. No sé si me entendiste, su poder tiene poder. Y Él nos ha dado ese poder de poder hablarle a las enfermedades por su nombre. Nada de que, Señor, te pido por este hombre que está enfermo. No, tienes que ser concreto y conciso con lo que vas a hacer. Señor, te pido por este hombre que está pasando por enfermedad de diabetes. Háblale a la enfermedad por su nombre. No tengas miedo de lo que tú vas a orar. ¿Por qué? Porque a ti Dios te ha dado esa autoridad en este tiempo. Otro punto que también te doy es estar desesperados. ¿Y a qué es con estar desesperados? Puedes verlo en Mateo capítulo 15 en versículo 28. Y es un pasaje que nos habla de la mujer cananea donde pide sanidad por su hija. Otro punto, una fe en acción, lo podemos ver en Marcos capítulo 2 versículo 5. Y ahora bien, si recordamos en Tesalonicenses, eso te lo dejo de tarea, si recuerdas cuál es el pasaje, ahí anótalo, que nos dice en Tesalonicenses, nos dice que demos gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento, no cada vez que me acuerdo. Ahora, punto número 3. Ya hablamos de 2 puntos anteriores. Si no los anotaste o te perdiste en algo, te lo recuerdo. El punto número 1 es obedecer. Jesús nos mandó a sanar a los enfermos. Punto número 2, la oración de fe. Ahora bien, el punto número 3 se llama creer que en Cristo los pecados de Él. Creer en Cristo que los pecados del enfermo ya fueron perdonados. Aquí vamos a verlo en Santiago capítulo 5 versículos 15, Lucas capítulo 5 versículo 20, Juan capítulo 5 versículo 14 y Romanos 8 a capítulo 1 y capítulo 3. Y aquí es a lo que voy en este tiempo. Cuando empecé a ver esto, lo que me impacta es lo que nos dice Romanos 8, versículo 1 a versículo 3, y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Si nosotros vemos aquí, nos dice que debemos de creer en Cristo y ya los pecados del enfermo fueron perdonados. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Ya recibiste el don de la salvación? Porque ahí es donde inicia todo lo que vamos a hablar en esta clase. Y mira, nosotros el don, ahí te dije yo el don, pero si no lo entiendes de una forma así que digas, ¿qué es el don? Recuerda que don es el regalo, y es un regalo inmerecido. Pero el Señor no lo dio. ¿Ya lo recibiste en este tiempo? Yo no sé cuál sea tu testimonio, pero sé que muchos de ustedes llegaron por alguna enfermedad, porque necesitaban un milagro en ustedes o en un familiar. Y a la fecha a lo mejor todavía lo sigues buscando alguna sanidad física en ti por algún familiar. Y para culminar esta clase vamos a ver el punto número 4, que es traer y poner las manos sobre los enfermos. Y es un punto donde literalmente nosotros podemos ver en Lucas versículo 1 y versículo 40, Marcos capítulo 5 y versículo 30, Romanos 8 a versículo 11 y Hechos 28:8 nos habla algo muy, muy importante, que nosotros debemos de poner nuestras manos sobre los enfermos. No lo hagas con ese miedo. Cuando tú vayas a poner las manos por ellos en este tiempo, no tengas miedo a lo mejor porque digas, ay, no creo, no me siento capaz. Recuerda que Dios te ha dado a ti esa autoridad, te ha dado ese regalo. Y
vamos a dar la cerecita de esta clase, que es el punto número 5, y es la unción con aceite. Y recuerda que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Esto es lo que acostumbran mucho a hacer los pastores, ministros de Dios, y lo podemos ver en Santiago capítulo 5, versículo 14, y Marcos 6, versículo 13. Y bueno, ya avanzando con la clase, si podemos ver el tema de los enfermos, la oración por ellos, es un tema muy grande, muy extenso, pero sobre todo es un tiempo donde, si bien hemos estudiado vida devocional, el Señor está haciendo que traigas en mente lo que has ayunado, lo que has orado, lo que estás meditando la palabra, los discipulados que estás llevando con tu equipo. ¿Y por qué? Porque si bien ahorita acabamos de ver en esta clase, en este tiempo, englobamos todo. Recuerda que en una de las citas bíblicas dice que es con ayuno y con oración. ¿Has ayunado? Te hago la pregunta a ti. ¿Estás orando? ¿Estás leyendo tu Biblia? Si no lo has hecho, no levantes la mano, sino que al contrario, anótalo, ponte aquí un letrero en tu cabeza, en tu frente, y dile: Señor, me hace falta más orar, me hace falta ayunar, me falta leer más la palabra, sino que tómalo como un tiempo donde Dios quiere seguir hablando a tu vida. Y recuerda que eres un hombre o una mujer llena del poder de Dios. Y pues voy a hablar ahora de otra cosa, igualmente es de la clase. Te voy a dar otro testimonio, y este pasó en el año 2019. Yo me encontraba estudiando escuela de avanzada, y aquí en una de mis tareas fue orar por un enfermo, pero enfermo en alguna fase terminal, que no conociera de Dios. Pues yo me tomé el reto de ir al hospital de cancerología en Tlalpan, porque ahí fue donde estuvo mi papá tomando sus quimioterapias. Y yo, cuando dijeron que tomáramos este reto, yo lo tomé y dije: Señor, yo quiero ir al hospital de cancerología. Yo quiero, Señor Jesús, que tú me pongas a la persona indicada para poder orar yo por ella en este tiempo. Y bueno, fue una clase donde nos dejaron esa tarea, pero yo no lo vi como una tarea, yo lo vi como un reto personal. Y más que nada, recordemos cuánta gente está pasando por alguna enfermedad muy fuerte, y pues a veces necesitan una palabra de ánimo, alguien que los esté exhortando. Yo llegué al hospital, pedí permiso ahí con enfermeras. Mi mamá llegó a conocer 2 o 3, y pues me dijo: ¿sabes qué? Ellas te pueden ayudar. Y yo: Señor, en tu nombre. Un día antes ayuné, oré al Señor, estuve leyendo la palabra y le dije: Señor, tú me vas a llevar a ese lugar. Llegué, y pues llegando ahí vi a una mujer y a un hombre. Le dije: Señor, ¿cuál de los dos? Y la mujer, cuando estuve ahí con ella, literalmente me dio la espalda y se volvió, y dije: entonces es este hombre por el que tú me estás poniendo, Señor. Llegué, empecé a platicar con él, y estuve con él 3 días, no en la misma semana, sino variados los días. Y empezando a hablar de su vida, me dijo que él estaba pasando por un cáncer ya en fase terminal, que tenía un cáncer en el estómago. Y pues yo le dije, empecé a hablarle un poco de lo que había pasado con mi papá, y empezar a hacer una plática amena. Le estuve hablando de la palabra de Dios, y él accesiblemente me escuchaba. Pero al cuarto día que yo iba a ir a visitarlo, me dice la enfermera: el paciente por el que tú venías a visitarlo, ¿qué crees? Firmó su acta voluntaria de ya no recibir ningún tratamiento. Cuando me dijeron eso, fue como que un momento de enojo conmigo. Y sí, como que hubo un reclamo donde le dije: Señor, ¿por qué me has quitado a este hombre que yo estaba orando? Ahora, ¿qué voy a hacer con mi tarea? Ahora, ¿a quién le voy a hablar de esto? Y pues llegó ese momento de enojo, pero también a los 10 minutos el Señor me salí un rato del hospital y dije: Señor, ¿ahora qué voy a hacer?
tengo que entregar esta tarea, pero todo esto y lo otro. Y fue donde el Señor habló a mi vida y me dijo, es que esa no era la persona que yo quería para que tú oraras por ella, que tú le enseñaras el Evangelio. Le dije, Señor, perdóname, pero ok, voy a obedecerte. Y yo me metí otra vez al hospital y dije, Señor, ahora sí pido tu dirección, que tú me pongas a la persona por la que quieras que yo hable. Y me di 3 vueltas en el hospital, en los pisos, subía y bajaba y dije, ay Señora, ¿quién es? Pero en el piso número 2 yo ya había visto a una mujer que estaba sentada, pero con una cara de limón agrio. Y yo dije, ay no, esa mujer, no me dan ganas de hablarle. Volví a subir y nada. En la tercera vuelta el Señor me dijo, esa mujer que está en el piso número 2, que está sentada, ella es la indicada para que tú le hables. Y fue como de, ¿es en serio, Señor, lo que tú estás haciendo? Y fue donde entendí que el Señor tenía un plan. Y sus planes son perfectos, te vuelvo a recordar. Fui con esta mujer y de una forma muy tajante me dijo, ¿qué quieres? Y yo de, hola, buenas tardes. Dice, no te vengo a comprar nada. ¿Qué quieres? Quiero que seas directo. Y le dije, mire, quiero enseñarle un evangelio de una persona que sanó y llevó todas sus enfermedades a la cruz. De una forma incrédula, como que diciendo, este está loco o está más enfermo que yo. Pues me senté con ella, estuvimos platicando. Primeramente me gané su confianza. Y pues dije, Señor, de aquí soy. Ella me dijo amablemente y accesiblemente, después de casi 1 hora de plática, me dijo, ok, quiero seguir hablando contigo porque eres un joven. Que bueno, ella sí me vio y me dijo, tú eres un joven, que no eres al resto igual que todos los que yo conozco. Y yo le dije, no soy igual porque es Cristo quien vive en mí. Y es el quien me ha dado ese amor. Donde yo dije, ay, ok, me pasó su número telefónico, estuve con ella, me estuvo ayudando a esta misión tan importante que yo tenía. Y pues orando por ella, la persona empezó a decirme qué es lo que estaba pasando con su vida. Ella estaba pasando por un cáncer de mama que ya no tenía cura alguna, ya había perdido los 2 senos. Y pues ella me dijo que ella guardaba mucho coraje en su corazón porque su esposo le había sido infiel, tenía otra familia. Y empezando a orar por ella, hablando con ella, yo le dije que tenía que perdonar para ser salva, no sana, le dije salva primeramente. Ella perdonó a su esposo, no sanó, pero aceptó a Cristo en su corazón. Y es lo más valioso que ella pudo haber tenido, aceptar a Dios en su corazón. Y en su funeral, esta mujer dejó una carta que quería que yo orara el Salmo 23, porque fue el salmo que yo le dije que tenía que aprenderse y el que más le gustó. Me tocó en su funeral de ella recitar este Salmo 23. Su familia recibió a Cristo, ella recibió a Cristo, ella perdonó a su esposo, aceptó a su hijo con amor porque también le guardaba un odio muy fuerte porque su hijo se parecía a su esposo. Ella decía que no podía con eso. Perdonó. Y cuando ella murió, me dijo su esposo que murió leyendo la palabra de Dios. Justamente donde dice en Salmo 119, versículo 150, me parece que dice que lámpara es a mis pies. Y yo me quedé con eso porque la mujer aceptó a Cristo en su corazón y murió en paz. Y sobre todo murió aceptando a un Dios vivo. Y ya no maldiciéndose por odiar a su esposo, guardándole ese odio y ese celo. Bueno, mira, ya para terminar esta clase, yo doy gracias a Dios porque nos ha permitido estar tomándola. Y ahora sí, como estás en tu lugar tomando tus notas, quizás hay ruido a tu alrededor, pero yo voy a orar por ti. Y Señor Jesucristo, en esta tarde, Señor, sé que tú nos has hablado de gran manera a nuestros corazones, Señor. Nos estás enseñando más de tu palabra, Señor, y yo pido en este tiempo por aquellos hermanos que están pasando por alguna enfermedad, Señor, que tú traigas sanidad por todo lo que estén pasando ellos, por algún familiar, Señor. Yo oro, Señor, para que tú
con tu mano poderosa, Señor Jesucristo, ellos ahí en el lugar donde estás y tú estás enfermo, pon tu mano en donde estás y en el lugar donde tengas una dolencia, no sé, sea tu rodilla, sea en alguna mano, en la cabeza o donde tú tengas una dolencia, ahí pon tu mano. Y Señor Jesucristo, yo en el nombre de Cristo Jesús declaro sanidad por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo pido, Señor Jesucristo, que tú seas el quien derrame su poder en este tiempo y en esta tarde y traigas esa sanidad, Señor Jesucristo, sobre sus vidas, Señor. Que toda dolencia en el nombre de Cristo Jesús se vaya, Señor. Yo clamo por ese dolor de rodillas quien llegue a tener, Señor Jesucristo. Yo pido, Señor Jesucristo, que todo dolor de rodilla en el nombre de Cristo Jesús sea quitado, Señor. Todo dolor de espalda, dolor de cabeza, Señor, dolor de estómago, Señor. Que todo dolor sea retirado en el nombre de Cristo Jesús, porque tu nombre tiene poder, Señor Jesucristo, y tú llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Y Señor Jesucristo, tú irás sanando a cada uno de ellos, Señor. Oh Santo Espíritu de Dios, desciende sobre sus vidas y llénale, Señor Jesucristo, de ese amor que también ellos lleguen a tener falta de amor, Señor Jesucristo. O quizás también por esos corazones que aún siguen siendo corazones de piedra, Señor, yo pido que tú hagas corazones de carne, Santo Espíritu de Dios. Derrama, Señor Jesucristo, con ese fuego abrasador a sus vidas. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermano, hermana, gracias por este tiempo que me has permitido estar contigo. Esta fue nuestra clase del día de hoy. Que el Señor te bendiga y que siga trayendo sanidad a tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones.